Muy buenos días chicos, espero que estén bien. Nos volvemos a encontrar en esta nueva videoclase. ¿Sí? Este material está preparado para ustedes, alumnos de primer año de la Escuela de Educación Secundaria número 1. Espero que estén bien. Y bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Sí? Venimos de una seguidilla de clases, ¿sí? En la cual hemos recorrido diferentes continentes, hemos andado por el mundo, como dice el título, el relieve y su influencia en la sociedad. Como hemos visto en otras clases, hemos estado trabajando con un país de cada continente donde predominen relieves diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en el continente americano, el país elegido fue Argentina y su relieve predominante es la llanura. También nos fuimos al continente asiático y el país elegido fue China, donde el relieve predominante es la meseta, donde no solo hemos visto el tipo de relieve que predomina en tal país, sino también cómo ha afectado o cómo ha influenciado en la sociedad. Entonces, hemos recorrido el continente americano, hemos recorrido el continente asiático y hoy nos vamos a encontrar en Grecia. ¿Sí? Vamos a ver en qué continente encontramos a Grecia, vamos a ver el tipo de relieve que encontramos en Grecia, vamos a ver cómo este tipo de relieve afectó a la sociedad. ¿Sí? Exploramos la geografía que dio forma a una civilización legendaria. Esta clase nos invita a conocer cómo el relieve de Grecia influyó en su historia, cultura y forma de vida. A través de mapas, imágenes y actividades, descubriremos por qué la geografía griega fue clave en el desarrollo de una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. Como ven, acá tenemos un mapa, ¿sí? Yo quiero que ustedes presten atención al color del mapa. Ahí dice Grecia, pero yo quiero que ustedes recuerden el color que tiene el, el, el mapa, ¿sí? El territorio de Grecia. Vamos a empezar. Vamos a ubicarlo en el mapa. Vamos a ubicar a Grecia en el mapa y ver dónde se encuentra, ¿sí? Vamos a su ubicación geográfica. Grecia se encuentra en el extremo sureste de Europa. Presten atención a las letras que están resaltadas, ¿sí? Las letras que están en negrito. Grecia se encuentra en el extremo sureste de Europa, ¿sí? O sea que lo encontramos en el continente europeo, ¿sí? Ocupando la parte sur de la península balcánica. Limita al norte con Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. Y está rodeada por tres mares: el mar Jónico al oeste, el mar Egeo al este y el mar Mediterráneo al sur. Esta ubicación estratégica permitió que Grecia se conectara con otras culturas del Mediterráneo, como Egipto, Venecia y Roma. Su geografía marítima favoreció el desarrollo de la navegación y el comercio desde tiempos antiguos. Fíjense en el mapa que yo les presenté, vamos a encontrar la ubicación del mar Egeo, del mar Mediterráneo y del mar Jónico, ¿sí? Bien, también el texto menciona los países limítrofes. Dijimos que lo encontrábamos en el continente europeo. Grecia está ubicado en el continente europeo. Y los países que limitan son Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. Tenemos los tres mares, el mar Jónico, el mar Egeo y el mar Mediterráneo. ¿Sí? Bien, ahí ya ubicamos a Grecia en el mapa. Pero ahora yo quiero que nos vayamos a su geografía, a su relieve. ¿Qué tipo de relieve tiene? Como leímos al principio, Argentina tiene el tipo de relieve que predomina, es la llanura. En China el tipo de relieve que predomina es la meseta. Pero vamos a leer a ver qué tipo de relieve predomina en Grecia. El relieve griego se caracteriza por su gran cantidad de montañas. ¿Recuerdan cuando yo al principio le dije, miren ese mapa que ustedes encuentran ahí, miren su color, ¿sí? Vemos que da un color marrón, diferentes tonos de marrones. ¿Por qué? Porque en los mapas, en las representaciones geográficas, el color marrón, ¿sí? Independientemente sea del color más clarito o más oscuro, representa, ¿sí? Las montañas.
Entonces, el relieve griego se caracteriza por su gran cantidad de montañas, valles estrechos y costas recortadas. Aproximadamente el 60% del territorio está cubierto por zonas montañosas, lo que convierte a Grecia en uno de los países más montañosos de Europa. Las llanuras fértiles son escasas y se encuentran principalmente en la región costera. Esta geografía accidentada dificultó la comunicación terrestre entre regiones, pero también permitió el desarrollo de comunidades autónomas y diversas. Como vemos en este gráfico, podemos ver que vemos la distribución del relieve, ¿sí? El porcentaje, mejor dicho, ¿no? El 60% es montañoso y el 40% es llano, o sea que ellos tenían que aprovechar ese 40% de llanura para cultivos. El otro 60% es montañoso. Si nos remontamos al mapa anterior, yo quiero que se fijen, la parte donde encontramos el mar Egeo, ¿sí? Fíjense, ubiquen el mar Egeo, quiero que ustedes se encuentren en el mar Egeo. Bien, en esa parte del mar Egeo, lo que corresponde a Grecia, ¿sí? Es la parte donde encontramos la llanura, ¿sí? Y del otro lado, donde tenemos la parte del mar Jónico, es donde encontramos el porcentaje más alto de montaña, ¿sí? Bien, dijimos que el 60% corresponde al está cubierto por montañas y el 40% solamente por cultivos. Por eso ellos lo tenían que super aprovechar, ese pequeño porcentaje tenían que super aprovecharlo y adaptarse a ese 40% de llanura para cultivar. Bien, vamos a ir a unos datos muy interesantes y muy llamativos, ¿sí? Dice, vamos a hablar sobre sus islas y sus costas. Grecia posee más de 6.000 islas e islotes, aunque solo unas 200 están habitadas. Fíjense en que, si nosotros vamos de vuelta al mapa, ¿sí? Ahí solamente tenemos graficadas algunas, obviamente no observamos las 6.000, pero Grecia está rodeada no solamente por el mar, sino por una cantidad de islas impresionantes. Dice que cuenta con más de 6.000 islas, aunque solo unas 200 están habitadas. Las más conocidas son Creta, Roda, Corfú y las Cícladas, perdón. Las costas griegas son muy recortadas con numerosos golfos, penínsulas y bahías que favorecieron la construcción de puertos naturales. Esta fragmentación geográfica impulsó el desarrollo de la navegación como medio de transporte y comunicación. Claro, ¿por qué? Ellos tuvieron que aprovechar esa vía marítima para el desarrollo del transporte y de la comunicación, ¿sí? El desarrollo de la navegación. ¿Por qué? Porque gran parte del territorio es montañoso. Entonces, es más dificultoso transportarse y comunicarse cuando tenemos la montaña de barrera. Era mucho más fácil desarrollar comunicación vía marítima. La escasez de tierras fértiles llevó a los griegos a desarrollar técnicas agrícolas adaptadas al terreno montañoso, como las terrazas en cultivos. Los cultivos más comunes eran la vid, el olivo y el trigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque podían crecer en espacios, en suelos rocosos. ¿Qué sucede? Dijimos que el territorio de Grecia predomina la montaña. Y por más que hay un bajo porcentaje, tenemos una llanura, pero en bajo porcentaje, esa llanura, ese suelo de llanura, está afectado por el gran porcentaje de terreno rocoso debido a la montaña. Entonces, todos los cultivos que ellos tenían que sembrar, que cultivar, que trabajar, tenían que ser cultivos que resistieran ese suelo rocoso, porque esa llanura también era afectada por la dureza por la rocosidad, diríamos, de la montaña, ¿sí? Entonces acá podemos observar en esta imagen, ¿sí? Que yo les presenté esta imagen, en esta imagen encontramos múltiples cosas. Encontramos el puerto, que ellos desarrollaron la navegación,
¿sí? Se hicieron expertos en eso, en la navegación, pero también en el cultivo del trigo, de la vid y del olivo. ¿Sí? El cultivo del olivo que nos da las aceitunas, la vid, las uvas, ¿sí? Ahí podemos encontrar los diferentes cultivos que ellos eh, proporcionaban y debido a su, a su tipo de relieve pudieron cultivar. Bien, hemos visto cómo eh, Grecia, eh, por su relieve, tuvo que adaptarse, ¿sí? Eh, a qué tipo de comunicación eh, iban a implementar, cómo lo iban a hacer, al tipo de cultivo. ¿Sí? Vemos cómo el relieve afectó, ¿sí? O al pueblo de Grecia, ¿sí? A las comunidades, sino también que vamos a ver la organización política, ¿sí? eh, de este país. Las montañas actuaban como barreras naturales entre regiones, lo que dificultaba la comunicación terrestre y favorecía la autonomía de cada ciudad. Así surgieron las polis, ciudad-estado, independientes como Atenas, Esparta, Tebas y Corinto. Cada polis tenía su propio gobierno, leyes, ejércitos y costumbres. Esta fragmentación geográfica contribuyó a la diversidad política y cultural de Grecia y permitió el desarrollo de sistemas como la democracia ateniense, que influyó en el pensamiento político occidental. Bien, en este texto podemos observar, dice, las montañas actuaban como barreras. ¿Por qué? Porque las montañas eran el principal relieve del territorio de Grecia. Entonces, eh, tuvieron, como leímos en la diapositiva anterior, tuvieron que desarrollar técnicas de navegación porque era mucho más fácil para la comunicación y el transporte. ¿Qué sucede? Como las montañas, como el territorio estaba plasmado de montañas, ¿sí? Dificultaba la comunicación terrestre, entonces surgieron las ciudades, se formaron las ciudades completamente independientes una de otra. Estas ciudades completamente independientes una de otra se las llamó polis, ¿sí? Eran ciudades completamente independientes, cada una tenía sus propias leyes, tenían su propio estado, tenían sus propias costumbres, compartían el mismo espacio geográfico, compartían el idioma, eh, compartían cultura, ¿sí? Compartían la religión, pero no compartían Estado, no compartían leyes, no compartían ejército, no compartían gobierno, porque cada uno tenía su propio gobierno, tenía su propia cultura, su propio Estado. Entonces, eh, hemos visto en, en estas diapositivas, en esta videoclase, ¿sí? Cómo el relieve de Grecia, cómo el relieve de Grecia afectó, ¿sí? Varias y múltiples factores de la sociedad de Grecia. Entonces, acá podemos ver, vemos esta imagen, presten atención a esta imagen, dice relieve montañoso. Vemos cómo afectó la comunicación, los cultivos limitados y la organización en polis. Tuvieron que adaptarse, en realidad, ¿sí? Porque somos nosotros los intrusos en los relieves. Es adaptarnos a los relieves, es adaptarnos a lo que la naturaleza nos ofrece, ¿sí? Y en la comunicación podemos observar la dificultad para comunicarse vía terrestre, preferencias de rutas marítimas y desarrollo de puertos. En cuanto a los cultivos limitados, vemos terrenos poco fértiles, agricultura de subsistencia y cultivos de olivo, vid y trigo. Y después tenemos la organización en polis, aislamiento geográfico, ciudad-estados independientes, identidad local fuerte, ¿sí? Porque eran completamente independientes, entonces cada localidad se hizo completamente fuerte. Bueno, chicos, hemos trabajado, hemos recorrido un nuevo continente, un nuevo país y hemos conocido un nuevo relieve como la montaña. ¿Sí? Cómo afecta las, eh,
el relieve montañoso a las sociedades. Espero que hayan comprendido, que hayan entendido y que esta clase les haya sido grata. Les mando un saludo grande.